Bueno, jóvenes del CBT, esta vez con otro video del curso de trigonometría tratando el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Para entender bien este tema tienen que saber obviamente el teorema de Pitágoras, en fin, pero si no lo vamos a tocar de manera abreviada. Las razones trigonométricas eh, son cocientes, o sea, son divisiones que van a relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, los catetos y la hipotenusa. Profe, ¿cuáles son los catetos? ¿Cuáles son la hipotenusa? Para identificar cuál es cateto y cuál es la hipotenusa en un triángulo rectángulo, nada más te fijas cuáles son los lados que están formando el ángulo de 90 grados. Ahí es el lado A y el lado C. Entonces ese lado A y C son los catetos. Y aquel lado mayor es la hipotenusa. Si no sabes identificar de esa forma, si no, mira, el opuesto del ángulo de 90 grados, ¿cuál es el opuesto del ángulo de 90 grados? Ese es la hipotenusa. Y los demás son los catetos. Listo. Entonces, las razones trigonométricas son divisiones de cateto y la hipotenusa o entre catetos. ¿Ya? ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces yo necesito saber los tres lados. Pero ¿qué pasa si no conozco uno de los lados y solo tengo en conocimiento dos, cualesquiera? Entonces yo debo usar el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Es este de acá. Aquí está. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo me acuerdo? Mira, la fórmula es así. Hipotenusa al cuadrado, o sea, esta es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, a cuadrado más c cuadrado, los catetos, me debe dar hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Listo. Ahora entonces, si el seno, coseno y tangente son divisiones, ¿qué tipo de división? ¿Qué elemento con qué elemento debo dividir? Aquí está. Mira. Para el seno de un ángulo debes dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso vamos a hallar el seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto? Estos dos son catetos. Estos dos, ¿no? Este de acá y este de acá. Pero, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál está al opuesto del ángulo A? El lado A. Ese es el cateto opuesto para el ángulo A, ¿no? Entonces sería A. ¿Cuál es la hipotenusa? Aquí está. B. Entonces será el seno para el ángulo A será A sobre B. Y ahí se acaba la historia. Ahora viene coseno de A. ¿Cómo hallo coseno de A? Para hallar el coseno de A ya también, mira, se divide cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente sería el lado C. Adyacente, al lado. ¿Cuál está al lado de A? ¿Cuál es el cateto que está al lado de A? El lado C. Sobre la hipotenusa, solo tengo una hipotenusa, C sobre B. Listo. ¿Y cómo hallo la tangente? La tangente es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea, ¿cuál es el opuesto de A? Cateto adyacente, C. Entonces la tangente es A sobre C. Listo. Ya está, ya sé seno, coseno, tangente. ¿Y cómo hallo cotangente? ¿Cómo hallo secante? ¿Cómo hallo cosecante? Nada más inviertes, mira, inviertes. Iniciamos con tangente, mira, tangente es A sobre C, ¿no? Si yo lo invierto ya tengo cotangente de A, C sobre A. Y la relación siempre va a ser así porque mira, cateto opuesto sobre cateto adyacente y aquí es invertido, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo pasa con coseno, mira, coseno es C sobre B y para hallar secante nada más inviertes el orden, ahí está. Lo volteas, ya está. Seno es A sobre B. Si quiero hallar cosecante es B sobre A, o sea, lo invierto nada más. Suficiente con que te aprendas estos tres y los relaciones de esta forma. A ver, vamos a hacer una pequeña práctica aquí abajo, ¿ya? Vamos a graficar primero un pequeño triángulo rectángulo.
un pequeño triángulo rectángulo acá. Ahí está. Un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Y aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. Son los catetos. Aquí vamos a poner el triángulo ABC. Triángulo ABC recto en C. Ya ahí está. Ahí tenemos el triángulo, ¿no? Y acá, pues el ángulo teta. Vamos a ponerle el ángulo teta. El ángulo teta. Ya. Mira. El seno, ¿qué habíamos dicho que era el seno? Era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto de teta? Aquí está seno de teta, mira, aquí está teta. ¿Cuál es el opuesto de teta? Aquí está, el lado A. ¿Cuál es el adyacente de teta? Que lo está al lado de teta. ¿Cuál es el cateto que está al lado? Ajá, perfecto. El lado B. Y la hipotenusa es el lado más largo y el lado que se opone. Entonces sería el lado C. C es la hipotenusa. Listo. Entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, cateto opuesto A sobre la hipotenusa. C. A sobre C. Ahí está el seno de teta. Ahora vamos con el coseno de teta. El coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Ahí está. Cateto adyacente sobre hipotenusa. B sobre C. Ahora con tangente. ¿Tangente qué es? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A sobre B. Ahí está. A sobre B. ¿Y cómo hallo los demás? ¿Cómo hallo la cotangente? ¿Cómo hallo la secante? ¿Cómo hallo la cosecante? ¿Qué habíamos dicho? Simplemente lo inviertes. Mira, tangente es A sobre B. Inviertes B sobre A, cotangente. Ya está. De esta forma, mira. Coseno B sobre C, secante C sobre B. Mira, ahí está. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Suficiente con los tres, lo demás, nada más lo inviertes. Ahí está. Esas son las razones trigonométricas, ¿no? Para ángulos agudos, o sea, en un triángulo rectángulo. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, esta vez relacionando ya lados, ¿no? Cantidades numéricas. Mira, a ver, hay que hallar el seno de A. Mira, ¿cómo hallamos? Entonces, mira, el seno de A. Mira, vamos a hacer el seno de A. Acá. El seno para el ángulo alfa, para alfa, ya, seno del ángulo alfa, vamos a ponerlo así, seno de alfa es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto para el ángulo alfa? 5, el lado, ¿no? Ahí está. ¿Y cuál es el adyacente? 12. Y la hipotenusa, pues el lado más largo, 13. Ya está. Entonces, el seno de cateto opuesto, 5. ¿Cuál es cateto opuesto? Sobre hipotenusa, 13. Listo. 5 sobre 13. Ese es el seno de A. Lo mismo con coseno, ¿no? Coseno para el ángulo alfa, ¿ya? Coseno para el ángulo alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, ¿cuánto es? 12. La hipotenusa, 12 sobre 13. Ya está. ¿Cuál es la tangente? ¿Cuál es la tangente para ese ángulo alfa? ¿Cuál es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? 5. Sobre el cateto adyacente, 12. Ya está. ¿Y cómo hallo la cotangente para ese mismo ángulo? Cotangente, ¿no? O para el secante
o la cosecante. Nada más invierto. ¿Qué habéis dicho? Nada más inviertes. Mira, tangente, cotangente. Para coseno, asecante. Para seno, cosecante. Y ahí se acaba la historia. Ahora, el seno de un ángulo es independiente de sus lados. O sea, mira. Vamos a poner acá. Seno. Vamos a poner acá. Seno de teta. ¿Ya? Seno de teta. Seno de teta es igual. Aquí habíamos dicho cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de teta en este pequeño triángulo? PQ. Es PQ. Sobre. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa para este pequeño triángulo sería AQ, el lado mayor, o el que se opone al ángulo de 90 grados. AQ. Perfecto. Ahora veamos el seno de teta, pero esta vez para este triángulo que está en medio, mira, ese triángulo rectángulo que está al revés, mira, ¿cuál sería el opuesto de teta? MN. ¿Cuál sería la hipotenusa? AM, mira, AN sería la hipotenusa, el lado más largo, AN, listo. Nuevamente, a ver aquí, esta vez el seno de teta, pero esta vez del triángulo más grande, del triángulo rectángulo más grande. Sería cateto opuesto, ¿cuál es el opuesto? CB. Sobre la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? AC, muy bien. No importa la cantidad de los lados, no importa si este lado es mayor que este, no importa. Los senos, esto de acá, todos estos van a ser iguales. Te va a salir un mismo valor. Ya. Los triángulos rectángulos notables. Esto es importante que aprendan. Porque estos triángulos rectángulos nos van a ahorrar un montón de tiempo en la resolución de los ejercicios. Los básicos que sí o sí debes aprender son, obviamente, este triángulo del 45 y 45, el triángulo del 37-53 y el triángulo del 30-60. A partir de estos salen estos de acá. No, pero es importante aprender, ¿no? El del 16-74, el de 15-75, en fin. Pero estos tres son los más importantes. Triángulo notable del 45-45. 1, 1, como es isósceles, mira, lados iguales, no, ángulos iguales, se le oponen también lados iguales. Mira, 1, 1, raíz de 2. Triángulo de 30-60. 1, 2, raíz de 3. Triángulo del 37 a 53, el más fácil. 3 a 53, 4, 3, 4, 5. 16, 74, 7, 24, 25. Y del 15 al 75, que raras veces encuentras en uno que otro ejercicio, raíz de 6 se opone a 15 menos raíz de 2, ¿no? Se opone al ángulo 15. Y al ángulo de 75 grados, raíz de 6 más raíz de 2. Y la hipotenusa 4. Esos son los triángulos rectángulos notables que deben aprender, ¿no? Para hallar muchos ejercicios. Nos va a ahorrar mucho tiempo. Ya. Bien, entonces esta sería la primera parte de la teoría sobre razones trigonométricas y triángulos rectángulos notables. Más adelante, ya en la segunda parte, vamos a tratar la propiedad de las recíprocas y propiedad de ángulos complementarios.